Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar hoy con con el tema pues, que sigue de la creación de un texto académico. En la clase pasada hablábamos un poco de los pasos que hay que seguir y planteábamos un poco la cuestión de la hipótesis y de las preguntas de investigación. Es em, una tarea muy pesada hacer la cuestión de la hipótesis. Les decía, si una hipótesis es em, muy larga, nos va a dar para una investigación muy larga también. Incluso para maestrías o doctorados, las hipótesis tienden a ser muy pequeñas porque de esa vamos a sacar preguntas de investigación y mientras más larga sea la hipótesis, pues más preguntas van a salir. Entonces, si hacemos muchas preguntas o si nuestro tema es muy general, pues nos va a quedar un tema muy largo y tan largo a veces que ya no lo vamos a poder manejar. Entonces, siempre piensen en qué tanto, qué tanta información voy a necesitar para poder cumplir estas preguntas de investigación. Y si creen que es mucha información, pues entonces recorten o quiten. No hay nada de malo hacerlo antes de empezar el proyecto, porque si ya iniciaron el proyecto y a la mitad se dan cuenta de que tienen mucha información, quizás no logren sus metas, no alcancen a cumplir en tiempos, porque pues bueno, sabemos que todos llevan un tiempo, y también es probable que tengan tanta información que al momento en que empiecen a escribir, no sepan qué escribir, porque ya tienen pues muchas cosas y no van a saber agregar nada original a este trabajo. Una cosa importante es que las citas o ya los trabajos académicos, perdón, nos van a requerir 30% máximo de citas y 70% de contenido original o de ideas propias. Esto ya lo estoy hablando para tesis de licenciatura. En licenciatura, bueno, no es tanto porque sabemos que ahora la licenciatura es como lo básico, pero ya en maestría y doctorado sí necesitamos tener 70-80% de contenido original y 20% de citas. Vamos a hablar ahora de las citas, que es un tema un tanto fácil, pero que necesitamos sí tener el conocimiento bien firme para poder hacerlas de manera correcta. ¿Qué es una cita? Una cita, ay, listo, perdón. Una cita es una forma de decirle al mundo que tu trabajo está respaldado por el conocimiento y el trabajo de otras personas. Entonces, una cita nos va a ayudar a que mi trabajo sea viable, sea formal y también que vean o que el mundo sepa que no saqué la información de la nada, que no lo inventé, que hay personas que ya estudiaron ese mismo tema o que ya conocen, que yo tengo las fuentes que necesito para probar que lo que estoy diciendo es, a lo mejor no verdad, pero sí certero. Al menos con la información que tengo hasta este momento, que mi trabajo es lo más honesto posible. No hemos hablado de las fuentes, esto lo voy a tener que agregar aquí. Hablábamos, bueno, ahorita que les decía de las citas, les decía que tenemos que tener las fuentes de dónde estoy sacando la información. La información o las fuentes, perdón, se dividen en tres grandes grupos, que son las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias van a ser aquellas que están en contacto directo con el objeto de estudio o que son el objeto de estudio. Por ejemplo, si estoy estudiando un terremoto, pues no puedo pedirle opinión al terremoto, ¿verdad? Pues no me va a decir nada. Pero en este caso, pues sí vale lo de que están en contacto directo. Son las personas que vivieron el terremoto, que sobrevivieron al evento, o en el caso de un tsunami, un huracán, fenómenos naturales, pues las personas son directamente nuestras fuentes de estudio primarias, o la gente que estuvo en contacto con ese evento natural. Si estamos estudiando un animal, pues en este caso podemos citar personas que estudiaron al animal de manera directa. El animal es difícil que le hagamos una entrevista, entonces no puede generar opiniones, pero sí nos puede generar información. Podemos hablar de sus ciclos de sueño, etcétera, etcétera, pero toda esta información ya está compilada por algún estudioso de esa especie. Entonces no es necesario que yo sea experto en el animal, pero sí tengo que buscar a gente que es experta
y que está en contacto directo con el objeto de estudio. Por último, si estoy estudiando personas o si estoy estudiando, pues sí, como una biografía, en este caso, si la persona sigue viva, pues la mejor fuente primaria sería directamente esta persona. Las fuentes secundarias son aquellas que hablan del objeto de estudio. Es un poco diferente en la cuestión del terremoto. En este caso serían como periódicos, por ejemplo. Pero si estoy hablando de una persona, las fuentes secundarias van a ser familia o personas en contacto. Si, por ejemplo, si yo estoy haciendo un ensayo sobre, eh, no sé, ¿quién les guste? Marilyn Manson, quizás. La fuente primaria sería Marilyn Manson, la fuente secundaria serían artículos, entrevistas que le hayan hecho o personas que lo conocieron. Y por último, o que la conocen porque sigue vivo. Las fuentes terciarias son aquellas que hablan de las fuentes secundarias. Es decir, son artículos o son publicaciones, pero que ya están solo rescatando información de otras personas. Ya no es directamente ni la persona, ni un artículo o un trabajo sobre esa persona, sino van a ser críticas quizás contra los artículos, van a ser personas que conocían. Es como si le preguntaras al primo de un amigo. Son cosas que ya están muy lejanas y que no nos van a poder dar la información muy clara. Estas se utilizan principalmente como fuentes para propagar la información, como si estamos hablando de las estrellas, por ejemplo, del universo, una fuente terciaria sería ver un documental que está hablando en general del universo, pero no es una fuente primaria y casi siempre tiene el objetivo de difundir la información, hacerla lo más sencillo posible para que la mayor gente pues, que está viendo este documental o esta eh, síntesis de la información sea capaz de entenderla. Entonces, las fuentes terciarias son fuentes muy simplificadas y que casi siempre van a estar ya muy lejos de la persona o del eh, evento en sí. Entonces, cuando vamos a hacer un estudio, lo mejor es irnos a fuentes primarias y fuentes secundarias, que son las que nos pueden dar la información más a la mano. Las fuentes terciarias casi nunca se van a rescatar a menos que estén haciendo una nueva edición o que ya las fuentes primarias o secundarias se hayan perdido. Si la persona ya se murió y ya se murieron todas las personas que los conocían, pues solo nos va a quedar información de tercera mano y nosotros vamos a estar produciendo un documento de tercera mano. Entonces, esa es como la cuestión, ¿no? Si no queda claro, bueno, de todos modos vamos a verlo un poquito más a detalle más adelante, pero esa es una cosa que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque para hacer una cita, pues necesito saber a quién estoy citando y la calidad de esa cita. Si estoy citando en un curso de astrofísica a Albert Einstein, bueno, es una cita de una fuente primaria, de alguien que estudió directamente o que tuvo muchas cosas que ver con la física del mundo, ¿no? Pero si estoy citando a mi profe de la secundaria, pues ya es una fuente terciaria, una persona que absorbió conocimiento, pero que ya lo está intentando hacer como difundir mucho. En mi caso, por ejemplo, yo soy una fuente terciaria en muchas ocasiones y a veces fuente secundaria cuando hablo de, sobre todo, creación literaria. Entonces, para hacer las citas tenemos un montón de maneras, un montón de formas de hacerlo. Y les estoy agregando aquí una cosa que no es necesariamente una cita. Esto es una nota al pie. De esto vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero para citar tenemos muchos formatos. De hecho, casi cada universidad o casi cada publicación tiene su propio formato de citado. En general, recojo dos de los más importantes. El APA es el que ya es básicamente la base de todo el citado. Ya se ha generalizado su uso y en muchas publicaciones de todos los tipos lo utilizan porque es muy fácil aprenderlo y muy fácil encontrar las referencias también. El sistema europeo es uno más viejito que ya está empezando a caer en desuso y que
originalmente era el que dominaba el mundo. Cuando la American Psychology Association empezó a difundir este sistema, lo utilizaban en su propia revista, pero la gente empezó a ver que el citado era muy fácil, entonces fue cuando se empezó a regularizar. El sistema europeo era autor, título, año, no es cierto, autor, título, editorial, lugar, año y página. Este era el sistema europeo. Les digo, esto ya está cayendo en desuso. De hecho, en muchos lados ya no se usa o ya no lo admiten así. Los autores empezaban con apellido. Entonces vamos a decir Martínez, Sergio. El título sería, no sé, Los Arcanos de la Peste, que es uno de mis libros. Editorial, no tengo editorial. Lugar, México. Año 2020. Página 35, ¿no? Entonces, si ustedes quieren citar algo o si quieren referirse a algo de una parte de un cuento, si van a hacer un análisis o algo, pues tendrían que hacerlo así, ¿no? Y esto lo van a poner al pie de página, con un número chiquito, no sé cómo se pone en el teclado, pero básicamente sería esto. Entonces, este sistema europeo realmente ya va en desuso porque el APA es mucho más sencillo. En el caso del APA, bueno, esto lo ponen como referencia abajo, nada más ponen la notita y ya. En el caso del APA van a poner Martínez 2020 y con esto ya ustedes al final en las referencias van a tener la bibliografía completa. Entonces, básicamente esta es la diferencia entre los dos y vamos a hablar del sistema APA, que es el que van a utilizar ustedes de manera más corriente si van a entrar a la universidad. Si conocen el sistema APA, bueno, los demás son un poco más fáciles de aprender, pero el principal o el que está dominando ahorita es el APA. ¿Cómo vamos? O cosas importantes para el citado APA, todavía no vamos al citado tal cual. Primero, casi siempre se va a preferir la letra Times New Roman 12, que es justamente esta que está puesta en la diapositiva. Bueno, en estos pedazos de aquí. Esta es la Times New Roman. Número 12 es el número corriente, prácticamente en todos lados se pide. Vamos a poder citar hasta 20 autores dentro de la cita, que es como una ventaja importante sobre el sistema europeo, porque el europeo se le decía Martínez Sergio et al, que quiere decir y otros. Pero era más vago, el sistema APA es un poquito más claro. En el caso de citar páginas de Internet, también es mucho más flexible el citado APA, sobre todo la séptima edición, porque la séptima edición ya nos pide que busquemos la página archivada y ya, realmente nada más ponemos el link en la parte de abajo y ya, pero antes se pedía que dijéramos recuperado el día 20 de agosto del año 2016 de la página Wikipedia. Si vemos, Wikipedia es una página que todo el mundo puede editar y que cambia constantemente, entonces un artículo que vimos en el año 2003 ya no va a ser igual en el 2017, porque en estos 14 años se han hecho muchas modificaciones de algún artículo, de los que ustedes quieran. Y esto permite que, bueno, sí, la información está actualizada, pero ya no van a encontrar las personas que revisen mi trabajo, ya no van a encontrar esta misma información, van a encontrar algo muy cambiado, van a encontrar algo muy diferente. De hecho, la cuestión de que Wikipedia sea algo que todos pueden editar es algo que justamente afecta su valor como documento académico. Entonces, por eso en muchos lados no se acepta las definiciones o las citas de Wikipedia, porque se modifican y porque no hay un control, bueno, sí hay un control, digamos, pero no hay un control de quién lo edita. Entonces puede ser una persona que lo edite para hacer una broma o que sea un experto, pero no sabemos. Entonces, entre eso y que luego están mal las referencias, pues le quita mucho valor a Wikipedia. Y esa es una de las explicaciones. Hay más, pero realmente es eso. Luego, número 4, vamos a encontrar que los textos en tipo APA van a separar el trabajo en varias partes.
Y esto es, les digo, para un trabajo académico como un ensayo o para una tesis. Vamos a encontrar la portada, el resumen del que vamos a hablar en la próxima sesión, que van a ser el abstract, resumen, palabras clave, va a ser todo esto de la portada. El texto, que va a ser el conjunto de todo lo que estoy escribiendo. Esta parte texto es la más grande. Vamos a tener en la portada quizás una página, resumen quizás una página. Texto pueden ser 80 páginas si estoy haciendo una tesis o 40 si estoy haciendo una tesina, o depende, ¿no? Referencias va a ser quizás 1, 2, 3, 4 páginas. Notas también pueden ser de 4 a 8, 12 es un poco más libre, depende de cuánto haya puesto en mi texto. Tablas también lo que necesite, y apéndice son notas o tablas o cosas que ya no caben en ninguna de estas categorías. Entonces, lo más importante es saber que está dividido en estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, y que cada una cumple una función. Realmente no es necesario poner siempre notas, tablas, figuras, porque no siempre lo llevan, no todos los textos lo van a tener. Apéndices tampoco lo van a llevar todos. Lo más importante son portada, resumen, texto y referencias. Con esas 4 que ustedes manejen, están del otro lado. Luego, una vez que yo ya empiezo a hacer citados en APA, va a haber 2 diferentes. El primero se utiliza cuando las citas son chiquitas y el otro se va a utilizar cuando ya son citas de bloque o citas largas. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de cómo se va a citar en formato APA. El formato APA, les digo, es una cita o una forma de citar muy sencilla. Se van a tener 2 versiones, que es si mi cita termina antes del punto o si termina después del punto, pero realmente es lo mismo. Esto lo saqué de la página oficial de APA. Esto está en el manual de la... Bueno, es un manual como oficial, no oficial. Sí es oficial, pero solo es la traducción del inglés. Todavía no están las normas en español, y voy a dejar el link en la descripción del video por si quieren consultarlo y por si tienen algunas dudas, perdón, ahí lo pueden ver de manera independiente, ¿no? Primera cosa, si quiero insertar la cita directamente en el texto, voy a poner el nombre del autor, el año de la publicación entre paréntesis. Aquí, por ejemplo, les decía hace rato, Martínez, 2020. 2020, ¿no? El año va entre paréntesis. Yo ya no necesito decir en qué libro es, porque eso lo voy a meter en las referencias. Simplemente con esto, yo ya sé quién es y en qué año está. Ya en la referencia voy a poner página tal con tal cosa, ¿no? Se va a poner la cita entre comillas. Aquí tenemos una comilla, tenemos otra comilla. Y esto es una cita de menos de 40 palabras. Vamos a contarlas rápido. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. Justamente lo dejaron una antes del límite. Y al final de esta cita vamos a encontrar la página entre paréntesis también, pero si se fijan, el año está aquí y la cita está al final, perdón, la página está al final. Se va a cerrar con las comillas, aquí ya las tapé con la otra raya, pero ahí están. Y aquí podemos continuar con nuestro texto como si nada. Hay una diferencia. Si quiero poner primero la cita y que termine en un punto, bueno, voy a poner la cita, voy a poner el punto y las comillas aquí, y al final de todo el párrafo, como en un apartado o como en una sección separada de esto, voy a poner mis paréntesis con todos los datos. Entonces, si se fijan, es muy sencillo y es muy práctico. Eso es lo bueno que tiene el APA, que es un sistema muy práctico, se ve muy fácil y deja los documentos muy limpios. Algo que el europeo, pues quizás no, porque se llena toda la página de numeritos, y a veces, si están con las notas al pie activadas, pues se llena con mucha información abajo. Y a veces es información que pues no es tan necesaria tenerla a la mano, ¿no? Segunda cosa, si ustedes van a hacer una cita muy larga, el formato europeo nos pide cosas especiales, como hacer esto un poco más compacto, separarlo menos. De hecho, este es interlineado doble, lo vamos a ver pronto porque ustedes pueden formatear bien sus textos, pero esto se llama interlineado doble. El formato europeo nos pide que sea interlineado sencillo, entonces el texto es más chico, también se reduce el tamaño tiene más cambios, vamos. Y eso como más notorio que es algo no de nuestro texto. En el citado APA vamos igual a poner el nombre del autor. Hay dos tipos de texto.
Vamos a poner 2 puntos y aquí vamos a tenerlo como de corrido, ¿no? Y al final viene la página. La cosa es, la diferencia, sobre todo, es cómo se va a manejar los márgenes, que aquí es como importante. Si lo quieren poner separado del texto, otros autores afirman lo siguiente, 2 puntos. Después de los 2 puntos van a dejar su sangría y todo el párrafo completo tiene sangría, a diferencia de aquí, ¿no? Esto es como de corrido, si lo quisieran hacer de corrido. Entonces, esas son como algunas notas particulares, quizás esté un poco en un error. Yo no trabajo tanto con el APA, a mí me gusta más el sistema europeo, pero vamos a trabajar con este. Ahora, cuando van a hacer las referencias, es decir, cuando ya van a preparar su sección de bibliografía o de cosas consultadas, ustedes van a tener esto, como decíamos hace rato, en el texto anterior decíamos Freud, 1920, por decir algo. Tenemos, era 15, bueno, está bien. Tienen su texto citado. Al final del documento van a hacer su sección de referencias aparte y van a tener esto. Ya esta es la bibliografía completa. Si se fijan, esta bibliografía ya es muy parecida a la que utilizamos en el sistema europeo. Tenemos el apellido, luego tenemos el nombre del autor, luego el lugar donde lo está publicando o el nombre del documento. Aquí ya no tenemos ni editorial ni país porque ya no son como completamente necesarias. En el sistema APA no. En el sistema europeo sí teníamos que poner México 2020. Aquí tenemos nada más el que poner como el lugar donde se publica, el año, pero ya hay como algunas diferencias con el sistema europeo. Y pues por ahora es todo. La cosa con esto es para que ustedes sepan poner las referencias en los documentos que vamos a estar trabajando. Quizás queden algunas dudas, yo también tengo un par de dudas todavía, pero hoy reviso, mañana reviso el documento a través del citado APA y el día miércoles vamos a trabajar estas dudas. Por lo pronto, quédense con la idea de todos los documentos o todas las cosas que yo voy a investigar, necesito anotar la página de donde la saqué y quién es el autor de ese documento, porque justamente las citas nos permiten validar mi trabajo, comprobar que la información sea certera o que la persona que esté trabajando con estos documentos pues sea alguien fiable, porque vamos a hablar de las falacias. Este video de las falacias también ya es un poco viejito, les dejo el link en la descripción si quieren irse adelantando, pero solo tengan en cuenta, si no lo quieren ver o si tienen mucho trabajo, porque también sé que lo tienen, quédense con la idea de que para comprobar que una persona es fiable, tiene que estar publicado por una institución comprobada o ser un experto en esa materia. Eso de, de ser uno o no un experto, pues se lo gana obviamente con el trabajo de muchos años y con la validación de instituciones. Entonces, si me dicen que esto se los dijo Juan de los Tomates, pues quién sabe quién sea, quién sabe quién lo haya publicado. No me quiero meter en muchos problemas, eso es válido cuando hacemos entrevistas nada más, pero si es para hablar de astrofísica, por ejemplo, pues Juan de los Tomates no me sirve de nada, pero a lo mejor Stephen Hawking ya es una cosa diferente, ¿no? Entonces, espero no haberlos hecho muchas bolas. Si sí, déjenmelo en los comentarios. De todos modos, resuelvo dudas el miércoles y con esto terminamos el día de hoy. La próxima cosa de la que vamos a hablar va a ser la portada y cómo hacer una portada que se vea profesional y una portada que sea decente ya para trabajar en nivel licenciatura e incluso maestría. Estas portadas las vamos a pensar ya como para maestrías. Es mejor si se acostumbran a hacerlas de una vez ahorita, que están en la prepa y que no tienen como tantos vicios todavía. Entonces, por hoy terminamos, muchachos. Muchas gracias.